nombre es Daniel Rivero, soy residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El día de hoy estamos en el club de revista, vamos a exponer el estudio TIPS 3. Entonces, nuestra agenda para el día de hoy, iniciaremos dando el contexto del uso de las polipíldoras y su asociación con el riesgo cardiovascular. Luego haremos la descripción del ensayo clínico y al final haremos un análisis sistemático basado en las guías JAMA. Entonces, el riesgo cardiovascular usualmente lo hemos concebido como algo dicotómico. Tal vez es así porque así funciona los umbrales de tratamiento para iniciar un medicamento. Entonces, por dar un ejemplo, esto es lo que más o menos sucede con la presión arterial. Tenemos una cifra casi que mágica, 140/90. Entonces, lo que esté por encima de eso, pues al paciente le iniciamos tratamiento, y lo que esté por debajo de esa cifra no iniciamos ningún medicamento. Pero tal vez lo que más se acerca a la realidad es entender el riesgo cardiovascular como un continuum, donde pues no es lo mismo tener cifras tensionales de 100 milímetros de mercurio de presión sistólica, ya que este va a tener menos riesgo que el que tenga 120, así este no se considera hipertenso, este tiene más riesgo que este, y así sucesivamente. El de 140 tendrá más que el de 120 y tal vez el de 180 sea el que más tiene. Entonces, pues no solo eso sucede con las cifras tensionales, sino también con cualquier otro parámetro, por ejemplo, los niveles de LDL. Entonces, en el 2003, estos dos autores, Wald y Lowe, publicaron un artículo donde ellos planteaban una hipótesis tal vez muy interesante y tal vez muy prometedora, en la cual ellos decían, ya que el riesgo cardiovascular es un continuum y tal vez hemos visto de forma equivocada cómo tratar las enfermedades cardiovasculares a partir de puntos de corte estrictos, y cuando en realidad pues cualquier reducción que se tenga del LDL en cierto punto o de las cifras tensionales pues deberían impactar en el riesgo cardiovascular. ¿Y qué tal si hubiera un medicamento que de forma única pudiera tanto disminuir los niveles de LDL, de presión arterial, de los niveles de homocisteína, que impactara en la función plaquetaria y que era pues de forma conjunta? Entonces esto sería el uso de una polipíldora donde digamos las estatinas por sí solas pueden reducir hasta un 50-80% del colesterol LDL y así disminuir los eventos coronarios en un 61% o de los accidentes cerebrovasculares en un 17%, o los antihipertensivos que pueden llegar a disminuir 11 milímetros de mercurio de diastólica, generando así su respectiva reducción del riesgo relativo cardiovascular. Entonces, si uno junta un medicamento que haga todo esto en forma conjunta, incluso en pacientes que no consideremos que son hipertensos, pero que si tienen un riesgo cardiovascular importante y les disminuimos el LDL, la presión arterial, los niveles de homocisteína, incluso también la frecuencia cardíaca, entonces vamos a tener un efecto combinado de disminución del riesgo cardiovascular. Y ellos lo plantearon que incluso esto podía llegar a ser mayor del 80%. Y pues a mí me llamó mucho la atención al leer ese artículo que ellos son muy osados y casi que aseguran que esa hipótesis sería plausible en la vida real. Y que incluso el uso de un medicamento que tuviera todo esto, que ellos llamaron polipíldora, podría usarse incluso en población que como tal no se consideraran dislipidémicos ni hipertensos, pero pues como funciona así el riesgo cardiovascular, como mencionábamos ahorita, entonces así se podía impactar en disminuir pues muchas muertes cardiovasculares. Entonces digamos que este fue inicialmente el planteamiento por estos dos autores, y ese es el señor Salim Yusuf. Él es el director de salud pública del instituto en Canadá, y él pues, se ha encargado de dirigir múltiples ensayos clínicos de fase 2 y fase 3, evaluando pues, el uso de las polipíldoras y el riesgo cardiovascular, y de hecho es el autor del artículo que vamos a presentar hoy. Entonces, en el 2009 se publicó el primer estudio de TIPS
que evaluaba el uso de polipíldoras, fue un estudio fase 2, donde ingresaron pacientes entre 45 a 80 años con al menos un factor de riesgo cardiovascular, o sea, fue en el contexto de prevención primaria. Aquí se aleatorizaron 2.053 pacientes, de los cuales se asignaron a distintos brazos de tratamiento, ya que fue un diseño factorial. Vean que los pacientes podían recibir diversas combinaciones de medicamentos, pero digamos que el centro era evaluar los pacientes que recibían una polipíldora que pues tenía todos esos medicamentos juntos, una tiazida, ramipril, atenolol y aspirina. Entonces, este estudio lo que evaluó fueron desenlaces subrogados, no desenlaces duros como tal, solo evaluaron cuánto podía bajar esa polipíldora, los niveles de LDL. Entonces vean lo que encontraron en este estudio. En los estudios primarios de las estatinas, por ejemplo, con la simvastatina de 40 miligramos, esta puede llegar a reducir normalmente el LDL en 1.74 milimoles por litro. Pero en este estudio se encontró que la simvastatina, que de hecho pues está en una dosis más baja de la usual, disminuía a 0.8 milimoles por litro solamente. Y esto pues digamos que en las proyecciones de la reducción del riesgo cardiovascular era mucho menor, como podemos ver acá. Lo mismo también pasó pues con las cifras tensionales diastólicas. En los estudios de los hipertensivos, por ejemplo, las tiazidas, se han encontrado disminuciones de 11 milímetros de mercurio con una proyección o una estimación de la reducción del riesgo relativo cardiovascular en eventos coronarios del 46% y accidentes cerebrovasculares del 63%. Pero en el estudio TIPS se encontró que la polipíldora disminuyó menos de lo que lo hace la tiazida sola, por ejemplo, solo 5.7 milímetros de mercurio, y que por lo tanto la proyección o la estimación de la reducción del riesgo cardiovascular es mucho menor. Entonces aquí se empezó a plantear que, bueno, las polipíldoras no se sabe exactamente el mecanismo por el cual al poner estos medicamentos juntos, simvastatina, hidroclorotiazida, atenolol, por lo menos en los parámetros en los que se busca reducir estos medicamentos, en realidad lo hacen de forma menos efectiva a que si el medicamento se administra de forma individual. Tal vez sean por diferencias farmacocinéticas, farmacodinámicas, interacciones dentro de los mismos medicamentos, alguna cuestión pues de cómo se ponen los medicamentos dentro de una misma píldora, pero digamos que esas son solo especulaciones, pero esto fue lo que mostró el primer estudio. Entonces, el segundo estudio de TIPS, el TIPS 2, ya publicado en el 2012 por este mismo autor y sus colaboradores, ya ellos lo que hicieron fue doblar las dosis que inicialmente tenía la primera polipíldora del TIPS 1. Entonces, al atenolol le subieron a 100 miligramos la dosis, hidroclorotiazida a 25, ramipril a 10 miligramos, la simvastatina a 20. Incluso pues, me llamó la atención que la aspirina la utilizaron hasta 200 miligramos, que es algo completamente inusual, y le añadieron suplemento de potasio, pues que el potasio también se ha evaluado como un marcador de riesgo cardiovascular, pues cuando hay hipocalemia. Y pues aquí ya utilizaron, ya ingresaron pacientes mayores de 40 años que fueran hipertensos y con una enfermedad cardiovascular establecida o diabetes de alto riesgo. Entonces vean que ya estos pacientes del TIPS 2 estaban más enfermos, entonces con las dosis más altas y pacientes más enfermos esperan encontrar diferencias más significativas. También fue un estudio pues, que evaluó solo desenlaces subrogados. Entonces lo primero que buscaron en el TIPS 2 era la tolerancia, ya que al utilizar esas dosis más altas, pues se esperan más efectos adversos. Sin embargo, el único efecto adverso que se presentó de forma más común en, en los pacientes que tomaron la polipíldora con dosis full, es decir, con las dosis dobladas, fue la gastritis o la dispepsia, presentándose hasta en el 3.5 de los pacientes y llevándolos a descontinuar el medicamento de forma crónica en el 2.7% de los pacientes. Y esto fue, digamos que, mucho mayor comparado con los pacientes que utilizaban la polipíldora de bajas dosis. Y vemos que en otros efectos adversos, como tos, disnea e injuria renal, pues no hubo diferencias. Entonces ellos dijeron, bueno, por lo menos se tolera casi que igual
la polipíldora de alta dosis comparado con la de baja dosis. Y en cuanto a la reducción de desenlaces subrogados, como por ejemplo el LDL, encontraron que la polipíldora de dosis full podía llegar a reducir más el LDL y por lo tanto a proyectar una mayor reducción relativa al riesgo cardiovascular, eventos coronarios y accidentes cerebrovasculares. Y lo mismo, vean que ofrecía un poquito más de reducción en la presión arterial diastólica, 7.3 comparado con el 5.6 que se encontró en el TIPS. Entonces, por lo tanto, pues se proyectaba también o se estimaba una mayor reducción del riesgo cardiovascular, 32% y 43% para eventos coronarios y ACV, comparado con la polipíldora de dosis bajas del TIPS 1, que fue 24 y 33% respectivamente. Entonces, en realidad han habido muchos estudios pues, con polipíldoras. Este es el último que se publicó antes del estudio que vamos a presentar hoy, que fue el Poliran, un estudio aleatorizado, fue abierto y es un estudio, pues, digamos que de la vida real, donde se incluyeron pacientes que vivían en una provincia en Irán, tenían entre 40 y 75 años. Vean aquí que no solo fue el contexto de prevención primaria, sino que ya eran pacientes que podían tener enfermedad cardiovascular establecida. Y esta polipíldora fue un poco distinta pues, a la polipíldora de los estudios TIPS y TIPS 2, que ya tenía la atorvastatina, enalapril, valsartán, hidroclorotiazida y aspirina. Y este ensayo se comparó la polipíldora versus un grupo de cuidado mínimo en el cual únicamente se les daba a los pacientes cambios en el estilo de vida y recomendaciones versus pues esta polipíldora. En cuanto a la disminución del desenlace primario, que fueron eventos cardiovasculares mayores, se encontró un hazard ratio de 0.66, estadísticamente significativo y con un intervalo de confianza aceptable a favor de la polipíldora. Y vemos que pues ya al evaluar los subgrupos, me llama mucho la atención que los pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular no hubo pues como un efecto importante a favor de la polipíldora, pero pues independientemente de los niveles de LDL o si el paciente era hipertenso o no, vemos que la polipíldora pues ofrecía un beneficio. Y otra vez me llama mucho la atención que los pacientes que ya tenían una diabetes preexistente, la polipíldora no tuvo un impacto. Entonces digamos que este estudio del Poliran, ya evaluando desenlaces duros, nos muestra un beneficio en la polipíldora, no solo el beneficio teórico que nos planteaban los estudios TIPS y TIPS 2, pero considero yo que aquí pues hubo una comparación tal vez injusta. Estamos tratando pacientes que incluso ya tienen enfermedad cardiovascular con una polipíldora versus un grupo en el que solo se les daba recomendaciones o cambios en el estilo de vida. Entonces, pues es esperable encontrar al menos un beneficio en la polipíldora, así sea pequeño. Otro estudio que es muy interesante, y vean que el autor principal también es Salim Yusuf, y fue un estudio que fue muy referenciado en las guías europeas del 2018 de hipertensión arterial. Aquí, este fue el estudio HOP3, se incluyeron pacientes, hombres mayores de 55 años, mujeres mayores de 65 años, con al menos un factor de riesgo cardiovascular. Fue en el contexto de prevención primaria. En este estudio se aleatorizaron unos pacientes a recibir una polipíldora candesartana hidroclorotiazida con rosuvastatina versus recibir rosuvastatina con placebo solamente. Evaluaron desenlaces cardiovasculares, como podemos ver aquí, muerte de causas cardiovasculares, infarto, ACV, etc. ¿Qué encontró este estudio, el HOP3? Que la rosuvastatina sola, comparada con esta polipíldora que contenía candesartana hidroclorotiazida, fue similar en cuanto a la disminución del riesgo de eventos cardiovasculares. Es decir, mostrando que tal vez poner candesartana hidroclorotiazida en esos pacientes con riesgo cardiovascular, pues no generaba ningún beneficio adicional. Pero al hacer un análisis por subgrupos, se encontró que los pacientes que tenían cifras tensionales mayores a 140-90
sí se beneficiaban de este medicamento combinado, de esta polipíldora. Y esto conllevó a los autores de las guías europeas a replantear bastante lo que habían comentado en las guías americanas del 2017, donde pues el umbral de llamar a un paciente hipertenso y diagnosticarlo como hipertenso disminuyó, y que fue algo muy controversial, y que eso fue más bien basado en el estudio SPRINT. Entonces los europeos comentan que el SPRINT inicialmente pues era de pacientes que ya eran hipertensos, y lo que nos estaba diciendo es que pues tal vez haya un beneficio en no en tener un umbral bajo para diagnosticar hipertensión arterial y mandar un tratamiento farmacológico, sino más bien para tener metas estrictas en los pacientes que lo puedan tolerar y llegar a cifras, pues en el sprint eran menores de 120-80, y pues ellos lo ponen entre 130 y 80, pues como algo intermedio. Entonces eso es lo que comentan los europeos, que en realidad los pacientes que se benefician de las cifras del tratamiento farmacológico y disminuir cifras tensionales a partir de un medicamento son el subgrupo de los pacientes con cifras tensionales mayores de 140-90. Esto fue basado pues en este estudio y en otros más. Pero digamos que eso pues también es otro tema que da mucha tela por cortar. Entonces, en conclusión, con este espacio del contexto, sí sabemos que no es lo mismo que alguien esté por la calle, se le tome la presión arterial, tenga unas cifras tensionales de 100 milímetros de mercurio, comparado con alguien que lo tiene en 120. Si bien los dos no son considerados hipertensos, pues el que lo tiene en 100 tiene menos riesgo cardiovascular que el que lo tiene en 120. Pero la duda que nos plantea el estudio HOP3 es que esto no significa que necesariamente utilizar un medicamento que nos disminuya la presión arterial en cualquiera de estos puntos va a reducir el riesgo cardiovascular. Probablemente una pastilla que baje la presión arterial nos va a servir en este punto de 140-90, en términos generales, como por dar un número mágico, que eso es con lo que hemos trabajado normalmente. Y así esto aplica también para el colesterol LDL, por decir un valor 190 y otros niveles u otras variables de riesgo cardiovascular. Y también pues queda la duda de que si en la polipíldora en realidad los principios activos se comportan de forma igual a como se comportarían cuando se dan de forma individual. Entonces esta es una revisión sistemática del año 2017 publicado en la revista Lancet del uso de las polipíldoras. Entonces primero vean que las polipíldoras han sido comparadas por distintos medicamentos, con placebo, con manejo usual, con cambios en el estilo de vida. Entonces no han tenido como una comparación consistente, como para dar una conclusión clara de para qué nos pueden servir las polipíldoras y qué ventajas puede tener sobre el uso individual de los medicamentos, como estamos acostumbrados. Pero lo que encuentra esa revisión sistemática es que pues, no se han encontrado como beneficios en cuanto a desenlaces cardiovasculares, mortalidad, o pues los desenlaces subrogados como cifras de presión arterial o colesterol total o LDL, pero que tal vez lo que nos puede ayudar la polipíldora es en aumentar la adherencia de los pacientes, ya que pues en vez de recibir 4 o 5 pastillas, pues están recibiendo solo una para tratar todas sus enfermedades, o por lo menos las cardiovasculares, y vean que pues esto es lo que se ha estimado. Pero como les digo, pues queda la duda de contra qué se ha comparado las polipíldoras. Entonces, se publica este año el estudio TIPS-3, en el cual se evaluó el uso de polipíldora con o sin aspirina en personas sin enfermedades cardiovasculares, es decir, fue un estudio en el contexto de la prevención primaria, de lo cual pues se ha hablado tanto. Entonces este fue un ensayo clínico multicéntrico, 86 centros en 9 países distintos. Fue doble ciego, controlado por placebo y aleatorizado como nos gustan los ensayos clínicos. Tuvo un diseño factorial 2x2x2. Más adelante con la gráfica 1 de pronto entendamos un poco mejor lo que es este diseño 2x2x2. En términos generales es que no solo hay dos brazos de tratamiento normal, sino que vea que existen
distintas comparaciones dentro del mismo ensayo clínico, es como sacar varios ensayos dentro de una misma cohorte, un mismo ensayo clínico. En general fue de población adulta con un riesgo cardiovascular intermedio o alto, que no tuvieran enfermedad cardiovascular establecida, y vea que se comparó aspirina con placebo, polipíldora con o sin aspirina versus placebo o doble placebo, y también hubo una comparación entre vitamina D y placebo, que esto fue para evaluar pues, el riesgo de fracturas y osteoporosis, pero de esto no nos vamos a encargar hoy porque ya es otro tema. Entonces, eran 9 países de distintas regiones en el mundo, incluyeron países como Tanzania, Túnez, Bangladesh, Filipinas, India, también incluyeron Colombia y Canadá. Vemos que eran países de todos los continentes, muy variables en los recursos, países de medianos, bajos recursos y de altos recursos como Canadá también. Y pues también fue un estudio multirracial pues, que incluyó una población muy heterogénea en cuanto a la raza y a las etnias. Llamativo pues que Colombia fue el tercer país que más ingresó pacientes. Traté de encontrar pues dónde habían sido los centros aquí en Colombia. Solo encontré pues el nombre de los autores, de los investigadores colombianos que fueron colaboradores y son de la Foscal, entonces creo que son centros en Bucaramanga. Entonces este estudio fue de diseño aleatorizado. La aleatorización se hizo uno a uno con un sistema de aleatorización central, que era como por llamadas telefónicas con un robot o con un sistema web donde los pacientes entraban y pues se les asignaba un tratamiento, un brazo de tratamiento. Recuerden pues que podían ser placebo para la polipíldora, pero al mismo tiempo estar recibiendo ASA o al mismo tiempo estar recibiendo vitamina D o el placebo para la vitamina D, porque pues era un diseño factorial. Y la aleatorización tuvo estratificación por centros. Entonces, este estudio incluyó pacientes mayores de 50 años. Se utilizó un puntaje de riesgo cardiovascular que fue el Interheart. No utilizaron pues el Framingham o algún otro score. Digamos que aquí incluso para validar este score se utilizaron pacientes colombianos. Ya pues la pertinencia o la calibración de este puntaje, o lo bueno que pueda hacer o no para evaluar el riesgo cardiovascular, es otro tema también muy discutido, y más que en nuestra población colombiana pues no tenemos como un puntaje que nos pueda funcionar muy bien, y trabajamos con ajustes y con cosas que tal vez no sean las más adecuadas, pero entonces usualmente pues en este estudio lo que usaron fue pacientes mayores de 50 años que tuvieran este puntaje de riesgo cardiovascular de al menos 10, que esto pues da un riesgo intermedio. Lo mismo que mujeres ya mayores de 55 años con ese puntaje de 10, o hubo hombres y mujeres mayores de 65 años con el Interheart de al menos 5. Excluyeron pacientes que tuvieran indicación o preferencia para fármacos del estudio. Es decir, por ejemplo, si un paciente tenía una fibrilación auricular con respuesta ventricular acelerada, entonces, pues, digamos que tenía indicado el uso de beta bloqueador, entonces, como la polipíldora tenía atenolol, entonces ese paciente pues no podía entrar en el estudio, o que pues tuviera una contraindicación o intolerancia para los medicamentos que se iban a dar en el estudio. Si el paciente tenía uso de anticoagulantes a largo plazo, también era excluido porque pues, podían recibir aspirina, entonces aumentaba el riesgo de sangrado. Si el paciente ya tenía una enfermedad vascular conocida, ya vimos que este estudio es de prevención primaria. O si el paciente tenía un antecedente de cáncer en los últimos 5 años, ya que aquí también se evaluó el desenlace de cáncer en el brazo de aspirina, ya que la aspirina pues ha sido estudiada previamente como un medicamento para profilaxis, por ejemplo, de cáncer de colon, profilaxis no, prevención de cáncer de colon, o si el paciente pues tenía incapacidad para seguimiento a 5 años, ya que pues este era el tiempo planteado de seguimiento en el estudio. Este fue el medicamento que se usó. Se utilizó una polipíldora de marca Cadila, que es la farmacéutica pues, que la produce, y repetimos, contenía simvastatina, ramipril,
atenolol, hidroclorotiazida y podía contener o no aspirina. El grupo placebo para la polipíldora pues eran pacientes que podían utilizar a juicio del médico tratante otros medicamentos que no fueran de la misma familia. Entonces, digamos que el paciente llegaba a consulta, no se sabe si está tomando la polipíldora o el placebo, ya que fue pues doble ciego. Entonces, el médico consideraba que los niveles de LDL están muy altos. Entonces, ese médico podía añadir un medicamento, pero que no fuera otra estatina, sino que, por ejemplo, ezetimibe. O si el paciente con la polipíldora no controlaba su presión arterial, entonces el médico puede añadir, por ejemplo, un calcio antagonista, pero ningún medicamento como una tiazida, o un beta bloqueador, o un IECA. Entonces el grupo placebo para la polipíldora consistía en eso, digamos que no eran pacientes que no tuvieran ningún otro tratamiento, se puede utilizar, pero pues con medicamentos casi que de segunda línea para la presión arterial o para la dislipidemia. Entonces, ya en la intervención, todos los pacientes fueron sometidos a una fase inicial que fue de running. ¿En qué consistía esta fase? Los pacientes por 3 a 4 semanas les daban una polipíldora y se evaluaba qué tan adherentes eran o si la toleraban o no. Los pacientes que no la toleraran por efectos adversos o que se arrepintieran pues, de estar en el estudio o que no fueran adherentes en al menos un 80% eran excluidos, y los que sí cumplieran esos criterios se ingresaban para la aleatorización. Una vez aleatorizados tenían visitas a las 6 semanas, trimestral y por un año. Por el primer año, perdón, y luego tenían visitas semestrales, donde evaluaban presión arterial en cada una de esas consultas y se les hacía un perfil lipídico cada 6, 2 y 24 meses. A los 6, 2 y 24 meses, perdón. Entonces, los desenlaces que se evaluaron en el caso de la polipíldora fue un desenlace primario compuesto, desenlaces duros como muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, falla cardíaca, paro cardíaco resucitado o revascularización arterial. Y los desenlaces secundarios fueron estos mismos eventos cardiovasculares, pero ya de forma individual, y este desenlace primario compuesto combinado con angina. En el caso de la aspirina sola o con polipíldora, pues se evaluó la muerte de causa cardiovascular, ACV e infarto agudo de miocardio, y el desenlace secundario fue muerte de cualquier causa, primer evento o recurrencia de evento cardiovascular y cáncer. Entonces, en el análisis estadístico se calculó una muestra para asumir una tasa de eventos anual en el grupo placebo del 1.2%. El tiempo de reclutamiento se esperaba de 2 años. Ellos estimaron tener una diferencia clínicamente significativa con una reducción del riesgo relativo del 35%, y para obtener un poder del 80%, pues se calculó una muestra de 5.000 pacientes para un seguimiento de 5 años. El análisis que se haría sería por intención a tratar. Si se hicieron curvas de supervivencia con el método de Kaplan-Meier y modelos de riesgo proporcionales de Cox para estimar el riesgo, la reducción del riesgo con hazard ratios, es decir, tiempo hasta el evento, con intervalos de confianza del 95%. Ellos preestablecieron hacer un análisis de sensibilidad en los cuales excluían, que digamos que el término que utilizan es la censura, de pacientes que tuvieron eventos no médicos ocurridos en los primeros 30 días después de dejar de recibir el tratamiento por razones no médicas. Es decir, en los pacientes que suspendieron el medicamento por alguna causa no médica, sino por que no se les suministró. Recordemos que estos pacientes, pues ya vamos a ver que estuvieron en pandemia, entonces, digamos, si no recibían el medicamento y ocurría un evento no médico, pues estos pacientes se censuraban, pero en un análisis de sensibilidad. El resto de todos los pacientes pues tuvieron el análisis por intención a tratar, o sea, fueron 2 análisis paralelos. Entonces, aquí vemos la figura 1 donde podemos entender mejor lo del diseño factorial.
Vemos que aleatorizaron pacientes entre julio 30 del 2012 hasta agosto 12 del 2017 y el seguimiento fue en promedio de 4.6 años, que se realizó hasta el 30 de junio del 2020. Como vemos entonces, digamos que varios pacientes fueron seguidos en pleno pico de pandemia. En la fase del running se llegaron a excluir casi un cuarto de los pacientes. Vean que muchos fueron por efectos adversos, o por falta de adherencia, o porque simplemente el paciente pues se negaba, se rehusaba a ingresar al estudio. Entonces esta fase de running, recuerden que es como la fase de prueba por un mes, y ya los pacientes que fueron excluidos, el 25%, pues ya de ahí iniciaba la aleatorización. Y vean que los pacientes podían ser asignados a distintos brazos. Uno recibir polipíldora activa y aspirina activa, otro recibir polipíldora activa y placebo de aspirina, otro recibir placebo de polipíldora y aspirina activa, y otro recibir doble placebo. Vemos que las pérdidas del seguimiento fueron pocas, 7, 8, 12 y 11 en cada brazo de tratamiento mencionado, y pues ya alrededor de 1430 pacientes incluidos en el análisis en cada uno de los brazos. Listo, entonces al evaluar la tabla 1, donde encontramos las características basales de los pacientes en cada uno de los brazos, tanto demográficas como clínicas, encontramos que en términos generales no hubo diferencias entre los brazos que fueran importantes y que nos lleven a pensar pues que hay un riesgo basal distinto en cada uno de los grupos. Vemos que la mayoría de pacientes tenían un promedio de 63, 64 años. La relación hombre-mujer fue casi 1 a 1, un poquito más de mujeres en el estudio. Vemos que por centro, pues, recordemos Colombia, eh, incluyó bastantes pacientes, fueron los terceros que más incluyeron, hasta el 8% de los pacientes en cada brazo. La mayoría de estos pacientes, recordemos que tenían un riesgo cardiovascular intermedio alto, el 83%, 85% tenían hipertensión arterial, hasta un tercio más o menos tenían diabetes. Y el puntaje promedio del Interheart era de 17 puntos. Vemos pues que hubo pues como homogeneidad entre los grupos en cuanto a niveles de presión arterial, de colesterol total, LDL y otros pues parámetros. Vemos que eran pacientes que no eran obesos en promedio, y pues digamos que no encontramos diferencias aquí en este aspecto. En cuanto a los medicamentos que usaban, vemos que solo el 10% tenían medicamentos antihipertensivos, principalmente bloqueadores de canales de calcio, y hasta un 20% hipoglicemiantes orales. Los otros medicamentos como estatinas, anticoagulantes, aspirina, pues no estaban en esos pacientes en términos generales, pues porque hacía parte de los criterios de exclusión. Entonces, ¿qué encontró el estudio TIPS 3 con respecto a la polipíldora al compararla con el doble placebo o el placebo pues con aspirina? En cuanto a desenlaces subrogados, como las cifras tensionales, encontraron que la polipíldora ofrecía una reducción de 5.8 milímetros de mercurio de presión sistólica. Y pues digamos que esto era mucho mejor que el placebo. Y en el cuanto al LDL, la reducción era de 19 miligramos por decilitro y mejor que el placebo. Entonces esto por lo menos en desenlaces subrogados, pero ya al evaluar el desenlace primario, que ya es un desenlace duro, primario compuesto, encontramos que la polipíldora ofrecía una reducción del riesgo cardiovascular con un hazard ratio de 0.79, un intervalo de confianza muy límite. Y al analizar el primero y los eventos recurrentes, ese hazard ratio pues era muy similar. Para la aspirina comparada con el placebo, vemos que fue un hazard ratio de 0.86 para la reducción de eventos cardiovasculares, pero un intervalo de confianza que cruza la unidad y con una asociación que no es estadísticamente significativa. Es decir, la aspirina pues no tuvo un impacto como digamos que es consecuente con los otros ensayos clínicos que se han realizado con la aspirina en la prevención primaria en cuanto al riesgo cardiovascular
en la prevención primaria. Ya al analizar ya con el diseño factorial, polipíldora con aspirina, polipíldora sola, aspirina sola y doble placebo, encontramos que el hazard ratio más bajo lo tuvo la polipíldora con aspirina con un hazard ratio de 0.69, un intervalo de confianza que no cruza la unidad, pero digamos que es un poco amplio, y que para el primero y los eventos recurrentes es de 0.68, pero vemos que la polipíldora sola en azul y la polipíldora con aspirina pues son muy similares al evaluar las curvas de Kaplan-Meier. Al evaluar los distintos subgrupos, es decir, pacientes que fueran diabéticos o no, que tuvieran dislipidemia o no, hipertensión arterial o no, recordemos pues que aquí, así el paciente no fuera hipertenso, iba a recibir al menos 3 antihipertensivos, o si el paciente no era dislipidémico, pues igual se le estaba dando simvastatina en la polipíldora. Entonces obviamente pues evaluar los subgrupos es importante. Sin embargo, encontramos pues una tendencia en general a disminuir el riesgo cardiovascular a favor de la polipíldora con el ASA sin haber diferencias importantes entre los subgrupos. Me llamó la atención, por ejemplo, en los hipertensos que tienen cifras tensionales menos de 135, pues el hazard ratio, digamos que es similar al hazard ratio pues, global en todos los grupos, pero donde hubo mayor beneficio fue pues como en los pacientes con cifras tensionales intermedias. Vean que incluso en los que tienen sistólica mayor de 149, pues este hazard ratio tiene un intervalo de confianza que cruza la unidad. Uno esperaría pues que en estos pacientes se beneficien más, pero en general la tendencia fue similar. Entonces, los autores discuten que en este estudio la disminución del LDL fue la mitad de lo esperado si uno compara lo que reduce el LDL con la simvastatina cuando se da de forma aislada. Y digamos que esto va en consonancia con los estudios TIPS y TIPS 2, que se encontraba esto. La disminución de la presión arterial sistólica fue menos de un tercio de lo esperado. Vean que fue solo 5.6 milímetros de mercurio de sistólica incluso. Y pues ellos dicen, la disminución de la presión arterial sistólica fue similar al HOP3, donde se utilizó con candesartana e hidroclorotiazida, pero mayor a lo que fue el estudio Polirán. Entonces vean cómo nos aterrizan estos estudios clínicos, ya hablan de desenlaces cardiovasculares. Primero, las hipótesis atrevidas de Bolt y Lowe en el 2003 estiman una reducción del riesgo cardiovascular con la polipíldora del 88%. Luego el estudio TIPS 1 y TIPS 2, que no evaluaron desenlaces cardiovasculares, pero sí proyectaban una disminución del 45 y 40% aproximadamente. Pero vean ya que con los ensayos clínicos, en los ensayos de vida real, como el Polirán, y ya evaluando desenlaces duros, vemos que la reducción con esta polipíldora solo llega a ser entre un 29 y un 34%, mucho menos de lo estimado pues, que plantean estos dos autores. Entonces ellos, los autores, plantean como limitaciones que no se exploraron reducciones en los niveles de homocisteína, no incluyeron el ácido fólico, pues tampoco midieron esos niveles, pues para evaluar qué tanto puede impactar eso en el riesgo cardiovascular. No se hizo un análisis económico formal para decir pues si la polipíldora es costo efectiva o no a nivel de salud pública. Más adelante podemos dejarlo como discusión. Ellos comentan pues que hay una subestimación de efectos adversos, ya que en el running inicial se excluyeron hasta 25% de los pacientes, redondeándolo pues. Y también consideran que una subestimación del efecto, ya que en general el estudio tuvo una baja adherencia. Vean que al final del estudio la adherencia solo fue del 60%, a los 2 años era del 67 y 69%, y con la aspirina fue similar. Y ellos comentan pues que esta falta de adherencia o pues la falta también de suministro de los medicamentos se debió a, primero, países de bajos recursos donde tenían limitantes económicas y tuvieron pues problemas logísticos, y también por la pandemia de COVID-19. Entonces la conclusión de los autores del estudio es que el uso de la polipíldora, el cual consistía en estatinas más 3 antihipertensivos, incluyendo un beta bloqueador con aspirina,
al compararlo con doble placebo, disminuye el riesgo cardiovascular en pacientes sin eventos cardiovasculares previos y con un riesgo intermedio. Entonces, vamos a hacer la lectura crítica según las guías JAMA. Las guías JAMA, evaluaremos inicialmente la validez interna. Encontramos que los pacientes sí fueron aleatorizados uno a uno. Se hizo un ocultamiento de la aleatorización a través de un sistema web central o un sistema de respuesta de voz que era con un robot. Este centro quedaba en Canadá. Los grupos de intervención fueron similares en cuanto a factores pronósticos, ya que no hubo diferencias importantes en cuanto a factores demográficos o clínicos cuando se inició el estudio. El cegamiento fue extenso, tanto los pacientes como los médicos, como los investigadores, los adjudicadores de los desenlaces eran ciegos pues, frente al tratamiento que recibían los pacientes. El seguimiento, ya una vez los pacientes aleatorizados, excluyendo el running inicial, fue, digamos que fueron muy poquitas pérdidas. Si uno lo compara con los eventos que se presentaron, digamos que considero que son pérdidas en general bajas. No hubo detención anticipada del estudio, los pacientes se siguieron casi en lo que se había planteado, que eran 5 años, y se realizó un análisis por intención a tratar, que digamos que es lo que se espera en este tipo de ensayos clínicos, para no sobreestimar los efectos del tratamiento. Entonces, al evaluar cuál fue el tamaño del efecto y qué tan precisos son los resultados, encontramos que en el caso de la polipíldora sola, comparada con placebo, la reducción del desenlace primario, que fue un desenlace compuesto de eventos cardiovasculares, fue del 1.1%, una reducción absoluta, con un intervalo de confianza del hazard ratio muy límite, pero digamos que una asociación estadísticamente significativa. En el caso de la aspirina, encontramos ya que pues, no hubo una diferencia significativa, la reducción absoluta del riesgo de eventos cardiovasculares solo fue de 0.6%. Y vean que pues, al desglosar ese desenlace compuesto, los resultados son similares. Ya al evaluar la polipíldora con aspirina versus el doble placebo, la reducción absoluta sin aspirina era del 1.1%, esta fue del 1.7%, mejorando como tal el NNT. Y vean que pues en los desenlaces ya desglosados, esa reducción es similar, excepto pues en cáncer, que no se demostró ningún beneficio, particularmente con la aspirina. Entonces, esto es en riesgo relativo, pues, que es, digamos, que extrapolado del hazard ratio, donde la polipíldora tiene una reducción del 21% en eventos cardiovasculares, la aspirina de tan solo el 14% y no es estadísticamente significativo, y la polipíldora con aspirina hasta el 31%. Sin embargo, pues no una comparación formal entre polipíldora con aspirina versus polipíldora. Entonces, en general considero pues que la validez interna del estudio está bien, es un ensayo clínico bien realizado. Sin embargo, considero que aquí es donde vienen los problemas del estudio, que es en la validez externa. Entonces, encontramos que esa fase del ruling excluyó hasta el 25% de los pacientes elegibles. Esto claramente compromete la validez externa de en qué pacientes podemos utilizar esa polipíldora, ya que muchos pacientes lo hicieron por presentar efectos adversos. Y pues el estudio tiene la ventaja que incluso incluyó población colombiana y pues podemos tomar esos resultados para nuestra población e incluso pues también con países de bajos ingresos, pero el hecho de que también hayan incluido países en África, en Asia o en Canadá, pues eso también genera que los resultados sean muy heterogéneos y meter todo eso en el mismo costal puede ser peligroso pues al sacar conclusiones sobre este estudio. Sí se consideraron todos los desenlaces clínicamente importantes. Recordemos que fue un desenlace primario compuesto, pero de desenlaces duros. Al evaluar si los beneficios potenciales superan los riesgos, entonces recordemos, de esos del ruling, 25% se excluyeron
y 10% del total, no de los del running, sino del total de los pacientes que estaban en esa fase fueron excluidos por efectos adversos. Aquí esto lo podemos ver, entonces esto nos habla de que tal vez la polipíldora no sea para todos los pacientes y debe haber una selección específica, ya que estos pacientes aleatorizados, listo, tuvieron bajas pérdidas, pero ellos ya se habían excluido desde el comienzo y aquí se puede hablar que esos pacientes podían pues tener un pronóstico basal distinto. Vean que en la polipíldora los efectos adversos pues en general fueron en un bajo porcentaje, pero la descontinuación por mareo o hipotensión, esperable pues porque el paciente estaba de entrada recibiendo 3 medicamentos, o por tos, fue mucho mayor al placebo, y digamos que este porcentaje es importante. En el caso de la aspirina, en efectos adversos no hubo diferencias en cuanto a sangrado si se compara con el placebo, pero igual hubo un porcentaje pequeño, alrededor de 2%, que presentaron o sangrado mayor o sangrado gastrointestinal o una dispepsia o enfermedad ulcerosa péptica que llevó al paciente a descontinuar el tratamiento. Entonces, evaluamos riesgo-beneficio con NNTs y número necesario a dañar. Vemos que con la aspirina esa relación claramente pues es mala a favor de los beneficios, ya que vemos un NNT muy alto y un número necesario para generar un sangrado mayor o gastrointestinal o dispepsia que descontinúa el medicamento muy bajo. En el caso de la polipíldora, digamos que esta relación mejora un poco más, pero vean que se necesita tratar a 47 pacientes para que a uno le genere un mareo o una tos que lleva a descontinuar el medicamento. Y esta relación con la polipíldora masasa, pues el NT es mejor, pero el número necesario de dañar, digamos que también es importante, es bajo, ya que no solo el paciente puede tener mareo o tos por la polipíldora, sino también sangrado. Entonces, ya pues el comentario personal, los comentarios que tengo sobre este estudio, es que bueno, la polipíldora me pareció que nos plantea un manejo interesante del riesgo cardiovascular, tal vez nos ofrezca beneficios en la herencia, pero pues eh, también digamos que puede sonar algo loco que un paciente que por ejemplo nos llegue con un colesterol LDL en 200 y bueno, sabemos que tenemos que poner estatina y que tiene un riesgo cardiovascular intermedio alto, pero que al mismo tiempo si ese paciente tiene unas cifras tensionales en 100 milímetros de mercurio, igual le vayamos a poner de entrada 3 antihipertensivos. Y pues digamos que los estudios que se han evaluado con polipíldora han tenido distintas comparaciones, por lo que nos lleva a tener conclusiones, digamos que no muy satisfactorias. Como les digo, comparaciones injustas han tenido pues, las polipíldoras, ya que muchas veces se comparan con pacientes que no están recibiendo absolutamente nada, o como en este estudio, que los pacientes placebo no recibían estatina individual o IECAS o tiazidas de forma individual, sino que pues recibían otros medicamentos prácticamente de segunda línea. Obviamente, pues, si usted compara la polipíldora, la comparación más justa sería polipíldora versus los medicamentos de forma individual con el manejo individualizado, pero pues no se podría hacer un ensayo ciego, ya tendría que ser un ensayo clínico abierto, pero digamos que me parece que sería la comparación más justa con las polipíldoras. Me quedan dudas de este estudio, la conclusión de que dicen la polipíldora más asa pues es lo mejor que hay, porque listo, el hazard ratio es el que nos ofrece una mejor estimación de la disminución del riesgo cardiovascular, pero no se comparó polipíldora con asa versus polipíldora sola a ver si había una diferencia estadísticamente significativa. Entonces el hecho de que tengan distintos hazard ratios no nos puede llevar a concluir que es mejor la polipíldora con el asa. Y pues teniendo en cuenta que el asa sola no funciona para disminuir el riesgo cardiovascular en prevención primaria, como este mismo estudio pues lo confirmó. Y entonces aquí se plantea con las polipíldoras un problema tal vez filosófico entre si qué es mejor, individualizar
un paciente, como es lo que hemos tratado de hacer con la medicina, versus dar un medicamento que tal vez se ha demostrado costo efectivo, o pues una estrategia de tratamiento como es la polipíldora. Por ejemplo, en España, en Reino Unido se ha estudiado la polipíldora y se ha encontrado que puede llegar a ser costo efectiva por su aumento en la adherencia de los pacientes, pero también debemos entender que hasta un 25% de los pacientes pueden no tolerarla de entrada. Entonces, pues hasta aquí queda la discusión. Profe Fabián, el servicio de cardiología, el profe Jairo Gándara están invitados, no sé si están aquí en este momento, pero para que también los tengan en cuenta con la discusión con los otros profes. Muy bien, Daniel, excelente, tremendo trabajo. Bueno, yo tengo varias apreciaciones, pero sí hay una muy buena participación. Me parece importante escuchar a los compañeros del panel. Acá veo que está Edison. Edison, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Daniel, primero felicitaciones, me parece que hiciste una muy buena revisión del tema, muy buena presentación y análisis crítico. Y no, yo básicamente resaltaría las conclusiones o tu opinión personal y sobre todo destacar lo que dijiste, es que es muy difícil definir hasta cierto punto cuál es realmente el papel de la polipíldora cuando estamos comparándola, como tú lo dices, de forma injusta en muchos escenarios, porque es que dar un montón de medicamentos versus no dar nada, entonces ahí tenemos problemas para lado y lado. Por un lado, lo que tú dices, aumento de eventos adversos, aumento de abandono por esos eventos adversos, pero por otro lado, es pacientes que tal vez van a necesitar una terapia, pues no se la estamos brindando adecuadamente, entonces también los efectos o los eventos cardiovasculares que se produzcan a partir de eso va a ser muy complejo. Entonces yo creo que sí es muy importante tu propuesta, lo que pasa es que metodológicamente no sé cómo se haría por lo que tú decías en cómo va a ser uno para llegar un estudio y ahí posiblemente el profe Fabián Jaime nos pueda decir qué otras alternativas hay, porque a uno sí le parece que es muy difícil esas comparaciones, pero que hacerlo de forma enmascarada pues va a ser también muy complejo de una forma más justa como dices. Y específicamente la pregunta que tú hacías sobre la ASA, pues yo creo que con la evidencia y las recomendaciones actuales sobre que la ASA en prevención primaria pues no es una de las estrategias a continuar, pues yo en lo personal, pues es un punto de vista personal, consideraría que definitivamente no debería ser parte de la polipíldora. Muy bien, excelente, hermano. Julián y Carlos también están acá. ¿Quieren comentar algo, Julián, mientras Daniel está pendiente si nos hacen preguntas? Sí, profe, yo quería comentar algo. Hágale, mi amigo. Bueno, felicitaciones, Daniel, muy buen trabajo, muy concreto. Quisiera hacer una pregunta pequeña sobre las pérdidas al seguimiento, si hubo. eh, y lo segundo es que definitivamente yo les confieso, yo no he podido entender aún cómo se interpreta un factorial. Pues lo acepto porque es difícil. Lo primero es que cuando uno hace un factorial, uno no le está haciendo una sola pregunta a la naturaleza de las cosas, sino que le está haciendo, como decía Fisher, varias preguntas a la vez. Entonces, como usted le está haciendo varias preguntas a la vez, tiene varias hipótesis nulas y varias hipótesis alternativas. Y en ese juego de varias hipótesis nulas y varias hipótesis alternativas, usted necesita calcular un tamaño de muestra para cada una de las pequeñas comparaciones. Y miren que cuando Daniel nos presentó todos los brazos del tratamiento, en general eran casi que 8 tipos de tratamientos distintos. Y al usted aumentar el número de comparaciones, el número de pacientes que hay en cada brazo se le vuelve pequeñito y al hacer esto ellos deben, en el planteamiento de su hipótesis, empezar a calcular poderes o empezar a calcular muestras diferentes para cada una de esas hipótesis. Entonces, eh, es difícil entender la interpretación del factorial y la última aprecia por eso mismo y porque muchas veces son pocos los eventos que tenemos para analizar en cada uno de los brazos y eso hace que a veces los resultados no se puedan deber simplemente al azar, ¿cierto? Y lo último que quería comentar antes de que Daniel nos diga cuántas fueron las pérdidas es que si Daniel puede mirar la tabla mentalmente, ahorita la pasamos, la tabla 2, la tabla 3 y la tabla 4, cuando hablan de ASA, polipíldora y ASA más polipíldora en las tablas 2, 3 y 4,
es muy importante saber que lo que comparan ahí no está contra placebo realmente. Cuando comparan en la tabla 2 polipíldora con placebo, están comparando todos los que tenían polipíldora, es decir, los que tenían polipíldora y asa versus los que no tenían polipíldora. Es decir, esta presentación de los resultados así, como de si estaba con el medicamento y sin el medicamento, que es una presentación que llaman una presentación factorial, confunde muchas veces. Y lo que uno quisiera es que presentaran los resultados como en la tabla 1, donde dicen solo placebo, solo polipíldora, solo asa o ambos. Entonces creo que a veces la presentación, como los autores presentan los ensayos clínicos, los resultados en factoriales, lo enreda uno mucho a la hora de la interpretación, porque recuerden que el placebo no es realmente placebo, sino es los que no tienen polipíldora o los que no tienen asa, pero obviamente en esos que no tienen asa hay gente que tiene polipíldora, ¿cierto? Y en esos que no tienen polipíldora hay gente que tiene asa. Entonces hace difícil la interpretación. Entonces, gracias por permitir la intervención. Adelante, Daniel. Gracias, profe. Sí, de acuerdo pues con esa interpretación, a mí también me costó mucho al comienzo entenderlo, pues es más, creo que todavía no entiendo cómo es. Las pérdidas del seguimiento, profe, o sea, ya una vez los pacientes fueron aleatorizados, recordemos que se excluyeron 25% en el running inicial, ya aleatorizados, ellos mencionan como pérdidas del seguimiento como tal en cada brazo, 7 pacientes, por ejemplo, en los que tenían polipíldora con aspirina activa, polipíldora activa con aspirina placebo, 8 pérdidas del seguimiento, 12 en los que eran polipíldora placebo y aspirina activa en este caso, y doble placebo, 11 pérdidas del seguimiento. Sin embargo, pues también hubo pacientes, aproximadamente 14 a 15 en cada uno de esos brazos, que presentaron un retiro temprano, por lo que no lo incluyeron pues como una pérdida del seguimiento. Pero cuando yo hice la tablita pues comparando los eventos que se presentaron versus las pérdidas, también incluye esos pacientes que tuvieron un retiro temprano del estudio, ya que pues en realidad no mencionan pues por qué se retiraron de forma temprana y son pacientes que de base pueden tener un riesgo basal distinto al resto de pacientes que sí continuaron con el estudio clínico. Entonces aproximadamente son 20 pérdidas por cada uno de los brazos, 130 más o menos eventos cardiovasculares en cada brazo, y cada brazo tenía 1.430 pacientes, pues como por redondearlo. Muy bien, Daniel. Julián, ¿tiene un comentario del trabajo de la presentación de Daniel? Profe, muchas gracias. Algo final. Bueno, lo primero es agradecer a Daniel su trabajo, su enorme trabajo. Yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente y a todos los que estamos presentes. Este tipo de expresiones de polipíldora y demás pueden también ser una de la gama de posibilidades del fenómeno de medicalización en la época contemporánea, de la tendencia a trasladarle la responsabilidad de la salud a las pastillas. No olviden que en prevención primaria existen muchas otras cosas, además de pastillas. Existe la actividad física, existe la alimentación sana, existe la regulación de las emociones. Lo pongo en consideración porque obviamente siempre lo más fácil, y al ser humano le resulta extremadamente cómodo siempre poner la responsabilidad de salud en una pastilla que resuelva sus problemas. Yo supe también de un laboratorio, imagino que ustedes también, de un laboratorio que está investigando una pastilla que haga los efectos que provoca el ejercicio. Como quien dice, no haga ejercicio, una píldora lo hace por usted. Entonces, bueno, llamar la atención sobre eso, y en temas de prevención, el tema de los estilos de vida siempre hace parte de lo fundamental y de lo que un buen médico siempre recomendará a sus pacientes. Yo iba por ese mismo lado de Julián, como a uno le queda la sensación, o a mí me quedaban unas ciertas intranquilidades con el artículo, más desde la perspectiva que no está en las guías. Daniel hizo un trabajo muy bueno y esa tercera parte que nos interesa tanto de la aplicabilidad, mostrando sus limitaciones desde el punto de vista del escenario de la práctica real. Pero yo venía con una sensación un poquito más general de esto que estaba mencionando Julián, como de la necesidad de medicalizar o de farmacologizar la enfermedad, de que es un medicamento
y peor aún una combinación de medicamentos la que nos sirve para atender a las personas. Y eso suena un poquito, eso va pegado de mi segunda inquietud y es como un poquito desvirtuar nuestro papel como médicos, desvirtuarlo en el sentido de que uno tiene que entender al individuo que tiene enfrente como un ser humano en diferentes contextos, con ciertos hábitos nutricionales, con cierta calidad de vida, con ciertos problemas que ameritan o no ameritan una consulta. Es decir, de alguna manera me parece que se desvirtúa la función del médico si la solución para la enfermedad es una pepa que tiene todas las respuestas posibles. Para eso no necesitamos un médico para mandar una pepa que tenga 4 o 5 medicamentos, lo cual suena muy anti todo. Y había otra cosa en ese mismo sentido que era esto obviamente no está en ninguna guía y es una apreciación completamente personal, como ese tufillo colonialista, como que es que la enfermedad no solamente la debemos entender en diferentes contextos socioeconómicos y culturales, sino también tratarla en diferentes contextos socioeconómicos y culturales. Entonces, no, el riesgo cardiovascular de la India, de las comunidades deprimidas de Estados Unidos o de Colombia es diferente al riesgo cardiovascular de los caucásicos del norte de Estados Unidos y a los que están en desigualdad de condiciones, entre comillas, le podemos solucionar la vida con una pepa mezclando cosas, mientras que a los que están en el primer mundo, verdadero primer mundo, sí le hacemos un tratamiento de verdad. Yo le comentaba a Daniel cuando discutíamos esto de las polipíldoras, que el único estudio que yo conozco hecho en Estados Unidos es en esta misma, digamos, moda de la polipíldora, es hecho en una comunidad deprimida del sur de Estados Unidos, en Alabama, si no estoy mal, de hecho por el hijo de un colombiano muy destacado, profesor de Hopkins, que fue quien lideró esa investigación, básicamente con el mismo contexto de tomemos una pastilla con muchas pepas y tratemos con muchos componentes en esa pepa y tratemos con eso de solucionar el problema de la enfermedad, pero de los pobres, porque ahí pareciera que el tratamiento fuese diferente. Entonces, esos aspectos me dan una cierta intranquilidad, como que así no es la medicina, por lo menos que deberíamos practicar. Y dos cosas finales, la inquietud de Daniel y de Carlos sobre lo del factorial. Realmente el sentido original del factorial es relativamente sencillo, porque es simplemente aprovechar la población que tenemos fija para un ensayo clínico para pegar sobre esa población 2 o 3 preguntas. El sentido original del diseño factorial implicaba que los tratamientos que se compararan fueran independientes entre sí. Es decir, en las mismas 2.000 o 3.000 enfermeras de los Estados Unidos comparemos una vitamina versus placebo para mirar si hay prevención de cáncer, de algún tipo de cáncer, y comparemos un medicamento antihipertensivo particular para evaluar el componente de la presión. Y suponemos que entre esa vitamina y ese antihipertensivo no hay ninguna clase de interacción de modificación del efecto y que podemos entender en esa misma población de enfermeras 2 estudios diferentes simplemente que superpuestos entre ellas. ¿Ya? Eso es lo que está un poquito desvirtuado en algunos diseños factoriales posteriores, por ejemplo, como este, porque aquí no hay independencia, es decir, no podemos entender que el riesgo cardiovascular se maneje diferente con la polipíldora o diferente con el ASA. Aquí ciertamente debería haber una combinación potencial del efecto de esos medicamentos y es lo que cuesta acá, lo que mencionó muy bien Daniel, lo que cuesta interpretar acá porque hacer la comparación de los extremos, del combinado de polipíldora con ASA con el que no tiene nada, podría tener un sentido, pero un sentido mucho más limitado porque la comparación más sana o más justa sería, o mejor la más entendible sería el respectivo placebo de esa comparación o de esa combinación, de esa intervención en particular. Entonces, los diseños factoriales han ido cogiendo fuerza, pero también se han venido desvirtuando un poquito en su utilidad inicial de tratar de aprovechar la misma población para comparar intervenciones que son independientes entre sí. Y el último componente que me parece importante resaltar, me disculpan la carreta tan larga porque me parece que lo más crítico es cómo entendemos el concepto del riesgo cardiovascular. Miren que este es uno de los problemas médicos de la actualidad más importante. El riesgo cardiovascular y las enfermedades cardiovasculares son las que nos están matando más gente en el mundo.
Y ese concepto del riesgo cardiovascular dicotómico que mencionó Daniel es algo que me preocupa mucho porque también en cierta manera desvirtúa nuestra capacidad para entender al ser humano en su propio contexto. Entonces miren que la mayoría de factores de riesgo cardiovascular que tenemos claramente identificados realmente son un continuum que va entre valores distintos. Entonces la presión arterial sistólica que maneja un individuo en su vida normal puede estar alrededor de 100, de 110, de 120, de 125, con mucha variabilidad, además, que quizás no ocurre de la misma forma con otros factores como el colesterol, pero también hay un continuo numérico en el colesterol, también hay un continuo en el índice de masa cardiovascular, en la actividad física del individuo, en sus hábitos nutricionales, por efectos, digamos, prácticos, pragmáticos, nos vemos obligados a generar artificialmente puntos de corte. Y eso puede ser en la mayoría de escenarios un error, que si el hipertenso es el hipertenso solamente de 140 para arriba, probablemente estamos perdiendo la oportunidad de intervenir sobre individuos que pueden tener un contexto de riesgo cardiovascular muy similar, pero que manejan valores de presión arterial menores de 140. Y lo mismo para el colesterol, y lo mismo para el índice de masa corporal, lo mismo para el perímetro abdominal. Eso es lo que hace la medicina, ser capaz de entender que cada individuo en su contexto puede tener situaciones de riesgo cardiovascular diferentes que no necesariamente están reflejadas en una variable dicótoma con la cual nos vemos forzados a intervenir básicamente para efectos pragmáticos de cómo hacemos o la prescripción o la solicitud del examen. Pero la medicina va mucho más allá y nos obliga a hacer una mirada mucho más amplia del contexto particular de cada individuo, porque hay situaciones en las cuales la multimedicación no va a ayudar a ese paciente aparentemente hipertenso que tiene un contexto familiar y socioeconómico diferente y que tiene aspectos de su salud emocional y de su salud mental que no se están controlando. Y todas esas cosas que van más allá pues, del asunto de una polipíldora multifuncional. Qué pena la carreta tan larga. Profe, sí, de hecho, Hágale, Daniel. de hecho a mí me llamó mucho la atención ese artículo que les mostré del 2003 de Wald y Locke, fueron los que empezaron con ese cuento. Y pues me pareció desastroso pues lo que ellos plantean, que utilizar una polipíldora en población general, independientemente de si son hipertensos, diabéticos, con dislipidemia, que porque pues como eso alcanzaría reducciones del riesgo cardiovascular tan altas, pues digamos que tendría un impacto a nivel de salud pública y utilizarlo pues de forma indistinta, lo cual pues, va muy en desacuerdo con lo que estaba hablando el profe Julián Ramírez. Y digamos que de ahí, de esos planteamientos es donde han surgido los estudios de la polipíldora. De acuerdo, hermano, sí. Bueno, yo creo que tenemos que dejar acá, lástima, que es un tema muy interesante, pero ya nos pasamos del tiempo y hay otras actividades para adelantar. Muchísimas gracias, Daniel. Felicitaciones, hizo un tremendo trabajo. Y muchas gracias a nuestros participantes, a los compañeros de panel y a nuestra audiencia por atendernos. Feliz día para todos. Y Muchas gracias, profe. Que esté muy bien.